La cromatografía es un método físico para la separación, identificación y determinación de los componentes de mezclas. Los distintos métodos cromatográficos tienen en común el uso de una fase estacionaria y una fase móvil. Los componentes de la muestra se distribuyen de un modo distinto entre ambas fases. Aquellos componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil. Por el contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase estacionaria se mueven con rapidez. Así, los componentes de la muestra se separan en fracciones que pueden analizarse cualitativa o cuantitativamente. La cromatografía de líquidos de alta resolución, que se puede abreviar CLAR o CLAR, o bien HPLC por sus siglas en inglés, es una versión instrumental muy eficiente, aunque costosa, de la cromatografía en columna, que permite realizar el análisis de cantidades muy pequeñas de muestra y hacer determinaciones cuantitativas exactas y en tiempos muy cortos. Dependiendo del tipo de fase estacionaria y del fenómeno físico que provoca la separación, la cromatografía de líquidos de alta resolución puede ser de adsorción, de reparto, iónica o de exclusión. Esta técnica utiliza un equipo, el cromatógrafo de líquidos de alta resolución, el cual incluye una bomba que genera presiones muy altas para mover la fase móvil, que arrastra la muestra que ha sido depositada en el inyector, y luego pasa por una columna muy delgada en donde salen separadamente los componentes de la mezcla, los cuales pasan a un detector en el que son convertidos en señales eléctricas. Y finalmente se registran en una gráfica que recibe el nombre de cromatograma. Los disolventes para HPLC deben ser grado cromatográfico, o sea, muy puros y cuidadosamente filtrados para no perjudicar a los componentes del sistema. Además, la fase móvil debe ser desgasificada, ya que el aire disuelto puede ocasionar problemas en el análisis y hasta en el equipo. Para ello, los métodos más comunes son ultrasonido, burbujeo de helio o vacío. La fase móvil puede ser premezclada y colocada en un recipiente desde donde el equipo lo bombea por un tubo a través de un filtro. Este equipo cuenta con un sistema desgasificador de helio. Otra opción es programar el equipo para preparar el eluyente a partir de los disolventes puros, que se mantienen en reservorios independientes. En este caso, el controlador del equipo se encarga de mezclarlos en la proporción programada. Además de la pureza, otras consideraciones en cuanto a los disolventes para el uso en HPLC son que no interfieran con la muestra ni con el empaque de la columna, que disuelvan bien a las muestras y que no interfieran con las lecturas del detector. El analito se pasa a través de la columna bombeando la fase móvil con alta presión, entre 1000 y 5000 libras por pulgada cuadrada. La bomba provee un flujo continuo del eluyente a través del inyector, la columna y el detector. El sistema de bombeo más común es el de doble pistón. Incluye una válvula que permite eliminar el aire del sistema y un medidor de presión. La bomba puede liberar el eluyente a una composición fija en un proceso que se conoce como isocrático, o puede ser programado para producir composiciones de disolventes que varían con el tiempo. A este sistema se le conoce como gradiente de elusión y permite una mejor resolución y tiempos más cortos de análisis. La muestra debe ser aplicada en solución diluida y, mejor aún, disuelta en la fase móvil. Es importante que la muestra sea filtrada antes de aplicar, para que no posea partículas insolubles o material resinoso que vaya a tapar la columna. Las microjeringas tienen distintas capacidades, desde 10 microlitros. Los volúmenes de muestra son, por lo general, muy pequeños, por ejemplo, de 10 microlitros o menos. Hay que verificar que no entre aire. La introducción de la muestra se realiza inyectando con la microjeringa dentro del inyector, que es un sistema de válvulas que permite introducir la muestra al sistema sin interrumpir el flujo. Esta palanca tiene dos posiciones. En posición de carga se inyecta la muestra, la cual se retiene en un bucle de la válvula, fuera de la corriente del sistema. Al girar la palanca a la posición de inyección, la muestra retenida en el bucle es arrastrada por el flujo de la fase móvil. En los sistemas que cuentan con inyector automático,
El sistema electrónico del equipo programa con precisión el volumen de inyección de la muestra. Las columnas emplean material de empaque con tamaño de partícula muy pequeño, entre 2 y 10 micras, y muy poroso para incrementar la interacción con las moléculas que fluyen a través de la fase estacionaria. Esto permite la separación de los componentes de la mezcla en columnas muy pequeñas. Hay dos variantes principales de la cromatografía de líquidos, dependiendo de la polaridad relativa de la fase estacionaria y del disolvente. Si la columna está empacada con sílice o con alguna fase enlazada polar, se trata de una columna de fase normal. Y se emplean los mismos criterios de polaridad que ya conocemos para la cromatografía en columna o en capa fina. La fase móvil es poco polar, por ejemplo, hexano o mezclas con este. Los compuestos no polares de la mezcla pasarán más rápidamente a través de la columna que los compuestos polares. En la fase reversa, que es la más común, la fase estacionaria es no polar y la fase móvil es polar. Los compuestos poco polares serán más afines a la fase estacionaria y quedarán retenidos por más tiempo en la columna. Existen diversos materiales de empaque no polares para columnas de fase reversa, que se producen por enlaces covalentes de sílice con grupos alquilo, fenilo, ciano o amino, entre otros. De todos ellos, los empaques para columnas C18 son los más usados. Los disolventes más comunes usados en la fase móvil para cromatografía de fase reversa son el metanol o el acetonitrilo, mezclados con agua. También se usan soluciones amortiguadoras para solutos ionizables. Al final de la columna, un detector reconoce el paso del soluto y registra su señal en función del tiempo. Existen diferentes tipos de detectores, como son el de índice de refracción, el detector de conductividad y el de fluorescencia. El más común es el que emplea la absorción de luz ultravioleta. Muchas sustancias orgánicas absorben luz ultravioleta de diferentes longitudes de onda. El detector es básicamente un espectrofotómetro que mide el cambio que sufre un haz luminoso al atravesar la muestra, midiendo la absorbancia de las sustancias. Si se hace pasar un rayo de luz ultravioleta a través del líquido que sale de la columna, se puede obtener una lectura de la luz que ha sido absorbida por la muestra. La cantidad de luz que se absorbe depende de la cantidad del compuesto que pasa a través del detector. Lo que pasa por el detector y absorbe luz ultravioleta se registra como una serie de picos en un gráfico denominado cromatograma. Cada pico del cromatograma representa un compuesto presente en la muestra analizada. La posición de los picos en el eje del tiempo se llama tiempo de retención y puede servir para identificar los componentes de la muestra. Es el tiempo en segundos que tarda el máximo de un pico en ser eluido después de la inyección. El cromatograma nos proporciona información tanto cualitativa como cuantitativa. Las áreas bajo los picos proporcionan una medida cuantitativa de la cantidad de cada componente. Diferentes compuestos tienen diferentes tiempos de retención. Para un compuesto en particular, el tiempo de retención depende de la velocidad del flujo del disolvente, la naturaleza de la fase estacionaria, o sea, el material y tamaño de partícula, la composición de la fase móvil y la temperatura de la columna. Si se reproducen cuidadosamente las condiciones descritas, se pueden emplear los tiempos de retención para identificar los componentes de la mezcla, siempre y cuando estos tiempos de retención hayan sido registrados en muestras estándar bajo idénticas condiciones. La resolución de una columna es una medida cuantitativa de su capacidad para separar dos analitos. Depende de la separación entre los picos y del ancho de los mismos, ambos en unidades de tiempo. Intervienen los siguientes parámetros. El factor de retención o factor de capacidad es un parámetro que describe la velocidad de migración de los analitos en la columna. Relaciona el tiempo de retención de cada soluto con el tiempo muerto, el cual representa el tiempo requerido para que eluya un compuesto no retenido por la columna, como por ejemplo el disolvente de la muestra. La selectividad es la habilidad del sistema para diferenciar dos o más compuestos y determina la separación entre los picos.
Para que una separación sea posible, es necesario que los valores del factor de retención de los componentes de la mezcla sean diferentes. Un número más grande de alfa significa una columna más selectiva y una mejor resolución. Para mejorar la selectividad, o sea, para incrementar la separación de los picos, se puede intentar disminuir el flujo de la fase móvil, modificar su composición o variar su temperatura. La eficiencia de una columna o número de platos teóricos se relaciona con el ancho de los picos. El número de platos teóricos es la longitud de la columna requerida para que se establezca un equilibrio del soluto entre la fase móvil y estacionaria. Una columna eficiente para un sistema tiene un número grande de platos teóricos. Los picos son delgados y no se sobreponen con otros picos. Para tratar de mejorar una separación cromatográfica, debemos modificar los factores que influyen en la resolución de los componentes de la muestra. Para esto podemos incrementar la separación de los picos, por ejemplo, disminuyendo el flujo de la fase móvil, o modificando su composición o variando la temperatura. Disminuir el ancho de los picos disminuyendo el volumen de inyección o empleando una columna más eficiente o ejecutar separaciones gradiente. Para cuantificar un analito se relaciona la cantidad de muestra inyectada con la respuesta obtenida como área bajo la curva. Se realizan curvas de calibración para cada componente de la mezcla a analizar, empleando soluciones de referencia, procesadas en condiciones idénticas a las empleadas en la determinación. La información generada desde el detector es registrada y procesada en el sistema de adquisición de datos, el cual es un equipo integrado a una computadora que mide automáticamente los parámetros cromatográficos. Hace cálculos y reporta los resultados con alto nivel de exactitud. Los principales factores que debemos considerar al desarrollar un método cromatográfico son el tipo y la calidad de la columna, la fase móvil a probar inicialmente y la estrategia para optimizarla, además del sistema de detección y, en el caso de un detector de luz ultravioleta, la longitud de onda apropiada de acuerdo a las propiedades cromóforas de los analitos y los disolventes. Algunas tecnologías especiales relacionadas con la cromatografía de líquidos de alta resolución son la cromatografía quiral, en la que la columna está empacada con una fase estacionaria quiral para permitir la separación de enantiómeros. El HPLC preparativo, que permite separaciones de muestra de hasta 100 gramos de mezcla. La cromatografía líquida de ultra alta eficiencia, HPLC, en la que se utilizan mayores presiones, además de columnas con menor tamaño de partícula. Con este equipo se logran separaciones mucho más rápidas y, por tanto, con menor gasto de disolventes.